Sean todos y todas bienvenidas y tengan todos muy buenos días a este webinario referente a instrumentos de financiación y la asistencia técnica territorial para mejorar su implementación. Mencionar que este webinar tenemos el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. En ese sentido, tenemos a la funcionaria Magda Ramírez, quien nos apoyará haciendo la presentación referente al tema del día de ahora. En ese sentido, para dar inicio al webinario, cedo el espacio a Magda Ramírez para que nos pueda proyectar la información que tiene para el día de ahora. Estimada Magda, adelante, por favor. Un gusto saludarla. Estimada Magda, la tenemos en mute. Siempre pasa. Muy buenos Sí, días la para escuchamos todos. bien. ¿Me escuchan fuerte y claro? Por favor, me interrumpen si en algún momento se corta la comunicación por estabilidad del Internet. Abro cámara para saludarlos, para darles las gracias por este espacio de escucha, que más que mostrarles algo, pues también al final quisiéramos pues escuchar sus impresiones, sus experiencias, intercambiar comentarios. Y pues nada, sin más preámbulo, voy a proyectar pantalla. Por favor, me dicen si ver. Voy a apagar la cámara para que fluya mejor el internet. Y de nuevo, mil gracias por estar aquí. Me comentan, por favor, si hay ya ven presentación en formato pantalla completa Ya la vemos, sí, sí. y me escuchan fuerte. También, así es. Listo. Pues esta presentación la hemos titulado Instrumentos de financiación del ordenamiento territorial y asistencia técnica para su implementación. Un poco para mostrarles lo que hacemos desde la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, que está adscrita a la Dirección de Espacio Urbano y Territorial de nuestro Ministerio de Vivienda. Pues como su nombre lo dice, hacemos asistencia técnica y eso uno lo puede traducir en brindar acompañamiento técnico, orientar, guiar a los entes territoriales. Cuando me escuchen hablar de entes territoriales, estoy haciendo referencia a lo que en sus países pueden llamar municipalidades. Aquí son nuestros municipios y distritos o ciudades, algunos municipios rurales eminentemente, otros urbanos o con la mixtura, pero que en todo caso, por cómo se organiza nuestro territorio y nuestra división político-administrativa, tienen autonomía esos entes territoriales para planificar sus territorios, instrumentalizar esa planificación, es decir, definir qué instrumentos aplican no solo para definir la norma urbanística, los usos e intensidades de usos del suelo, sino los instrumentos que les permiten tanto gestionar como financiar esos soportes urbanos. Entonces, este tema es apenas una alícuota aparte de todo lo que hacemos en la Subdirección de Asistencia Técnica en brindar orientación a los municipios para que los instrumentos se incorporen de la mejor manera en los municipios. Pero en todo caso advirtiendo que es autonomía del ente territorial, de los municipios, qué contenidos apropian más que otros dependiendo de las particularidades de su territorio. Entonces, el gran reto de nosotros es poder orientar, en este caso, cómo se implementan estos instrumentos de financiación, cómo se incorporan al ordenamiento, sin inmiscuirnos o vaciar la competencia que tienen los entes territoriales en la toma de decisión. Orientamos, damos guías y pues proporcionamos aparte de pues esta servidora y otros compañeros que, digamos, tienen expertise en este tema de instrumentos, que de pronto no estoy viendo aquí si están conectados María o Saúl, Camilo, que somos como los profesionales que más batallamos o le damos, digamos, importancia o relevancia a estos temas desde la asistencia técnica. Eh, pero pues toda la subdirección, pues hay profesionales que se especializan en temas de ambiente, de ruralidad, de norma urbanística, de gestión de suelo. Entonces aquí solo vamos a presentar un pedacito, siempre mandándoles el mensaje de que los instrumentos se piensan de una manera integral a la planificación. No es que primero se piense la norma urbanística y después los instrumentos, sino que desde el principio en que se conciben los planes de ordenamiento territorial, que son el gran instrumento
que expiden los municipios, pues se deben incorporar instrumentos de financiación, tanto de gestión. Entonces, sin más preámbulos, la presentación desarrolla estos 4 temas. Primero, pues el marco legal para orientarlos en dónde están estos instrumentos, el contexto territorial pues, de nuestro país y los retos que nos imponemos al hacer asistencia técnica, en particular, cómo propender por el desarrollo supramunicipal, pues en gracia a discusión de que los municipios son autónomos en la gestión de sus asuntos, pero de ese contexto territorial y de lo que nosotros entendemos como país, pues sí hay un reto importante de que municipios converjan en desarrollo, que se reduzcan un poco las brechas a nivel regional que hacen que unos municipios con mayor capacidad, y hablo por ejemplo de las ciudades capitales, de nuestra capital del país, Bogotá, y de grandes municipios como Medellín, Cali, Barranquilla, tengan una convergencia en desarrollo mayor que otros, ¿no? Entonces, tratar de reducir esas brechas. Les vamos a presentar un ejercicio que hicimos con unos compañeros de trabajo, María y Saúl, que están en este espacio, y otros compañeros pues que ya no están, que venían del año pasado, trabajándole a entender el país, a caracterizar los municipios para poder en la asistencia técnica capacitar a los municipios de acuerdo a sus necesidades, a esas particularidades. Entonces aquí les vamos a mostrar un poco ese ejercicio de analítica de datos que se hizo el año pasado para materializar, que es el último punto, la asistencia técnica, cómo lo hacemos. ¿Listo? Entonces, pues en el marco legal, de pronto ustedes en anteriores espacios los habrán adentrado un poco en que nuestro ordenamiento territorial gravita fundamentalmente en una ley, que es la Ley de Ordenamiento Territorial o Ley de Desarrollo Territorial, que resaltamos ahí en rojo, que es la 388 de 1997. Esta ley constituye un hito, por eso está resaltada, porque es la que consagra esa autonomía a la entidad territorial, al municipio, en regular sus propios asuntos frente al ordenamiento del territorio. Se han hecho desarrollos posteriores, en particular la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pues las leyes las expide el Congreso de la República. Esta orgánica en particular, pues define claramente como las competencias que tienen los distintos niveles de gobierno. Entonces, ratifica la autonomía del municipio para gestionar sus asuntos, pero también le da facultades a los departamentos. El departamento político-administrativamente es la suma de varios municipios. Le da competencias a la nación para orientar y seguir siendo el rector del ordenamiento, pero además introduce una cosa muy importante, y es formas de asociatividad o entendimientos bajo el libre albedrío de los municipios, de las entidades territoriales, de que se puedan asociar con diferentes municipios, e inclusive los departamentos poderse asociar para gestionar asuntos del territorio que son comunes. Por ejemplo, si hay una necesidad de construir una vía que intersecte varios municipios, o recuperar un suelo de importancia ecosistémica para varios municipios, esta ley habilita esos mecanismos de asociatividad, que vamos a hablar un poco más adelante de ello, como mecanismo para precisamente ayudar a esa convergencia, ¿no? A reducir esas desigualdades y a sumar capacidades entre municipios. Hay desarrollos posteriores, la ley 1537 del 2012, que lo que intentan es darle más relevancia a unos temas, en particular al tema de vivienda. A la luz de esta ley se desarrollaron programas y políticas desde el gobierno nacional que intentaban movilizar recursos para coadyuvar a los entes territoriales a la generación de vivienda. Entonces, lo que ven en la parte de abajo como políticas y programas no los expide el Congreso necesariamente, está en la facultad administrativa de la Nación, mayormente bajo algo que se llaman los documentos de política económica y social, que son los COMPES, donde se intenta, bajo el respeto de la autonomía del territorio, incidir con la movilización de recursos y programas en la provisión, bien sea de vivienda, como fue el ejemplo de los macroproyectos de interés social nacional en el año 2009, o para la promoción de la construcción sostenible o del espacio público. Se intenta incidir desde la política nacional con movilización de recursos o orientación de política.
Todo este, digamos, arsenal normativo se reglamenta o se recoge, se compila en nuestro Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, que es el número 1077 del 2015, que de pronto también se los habrán mencionado mi compañero Mario cuando hizo la intervención de la incorporación de riesgo en los POD, Doris y Gabriele digamos, en la generalidad del ordenamiento territorial. Todo está recogido en este decreto. Entonces, insisto, esto es apenas una alícuota parte del ordenamiento. En esta imagen que les proyecto, les mencionaba que el instrumento más importante de la planificación es el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que es local. Lo presenta la autoridad administrativa municipal, el alcalde, al cuerpo colegiado, que es el consejo municipal, para que lo estudie y lo apruebe. ¿Qué tiene ese gran instrumento? Pues la base normativa, lo primero, la clasificación del suelo. Entonces, el documento es un articulado que está acompañado de un DTS y de una cartografía donde nos identifica para cada municipio cuál es el suelo rural, cuál es el suelo urbano, qué norma le doy a cada una de esas clases de suelo. Cuando hablo de norma urbanística, pues son usos del suelo, tratamientos e intensidades vistas como qué puede edificar, cuántos metros, qué tipo de uso, si es residencial o comercial. Y subsidiariamente al interior de estos documentos POT, que son, pues, tenemos alrededor de 1.102 municipios, cada municipio tiene su POT expedido por su consejo municipal, tienen la facultad de incorporar instrumentos complementarios, ¿sí? Que desarrollan esa norma en particular. Bogotá en su primer POT definió 111 mal contados instrumentos de planificación, dependiendo de las particularidades de varias zonitas especiales de su territorio. Con el POT que salió hace un par de años, en el 2021, redujo esa cantidad de instrumentos complementarios a 33, y así cada municipio, digamos, que tiene la autonomía para nominar y definir qué instrumento. ¿Qué marco general da nuestra ley 388? Le dice, oiga, usted tiene la posibilidad de incorporar dentro de esos instrumentos complementarios una cosa que se llaman los planes parciales y las unidades de actuación urbanística, que son como ese instrumento que permite planificar grandes piezas de ciudad, y ahí, además de definir la norma urbanística clásica, los usos y las intensidades, puede vincular formas de gestión. Entonces, son unidades de actuación urbanística, divisiones al interior de ese ámbito de planificación, que introducen instrumentos de gestión. No voy a hablar de ellos acá, pero solo para ponerles un ejemplo: reajustes de suelos, declaratorias de desarrollo prioritario, enajenación, procesos que le permiten intervenir del suelo para cambiar su configuración predial y poder hacer un aprovechamiento mayor. Y al interior de estos instrumentos se pueden o se deben incorporar los instrumentos de financiación de los que vamos a hablar hoy, que en su lógica son los instrumentos que nos permiten hacer un reparto equitativo de las cargas y de los beneficios. Cuando hable de beneficios en términos de norma, pues es esa autorización de un uso más rentable, una mayor edificabilidad, el derecho a edificar, ¿no? Que lo da una norma. Ese es el beneficio. Y cuando hablemos de las cargas, estaré hablando de todos esos soportes urbanos que permiten que se pueda edificar o desarrollar un terreno. Entonces, la provisión de espacio público, de vías. Entonces, la génesis de los instrumentos de financiación es poder movilizar recursos que derivan de esa planificación. Se movió la diapositiva porque no se movió aquí. Ya. Me interrumpen, por favor, si se queda pegada o algo no es claro. Entonces, esta imagen resume un poco que en los planes de ordenamiento territorial, que en adelante me escucharán decir POT, pues gravitan sobre tres subsistemas. El subsistema de planificación es el instrumento de planeamiento, donde preciso la norma, ¿no? Que el gran instrumento de planificación es el POT, pero subsidiariamente puedo tener instrumentos derivados, depende, digamos, de la lógica del ente territorial y de su contexto. Un subsistema de gestión e intervención del suelo es cómo reconfiguro el suelo para aprovecharlo mejor, qué arreglos institucionales con el privado, con el propietario del suelo debo hacer. Y el subsistema de financiación es cómo financio lo que necesito. Entonces, entrando en materia en los instrumentos de financiación,
Les decía que el primer objetivo al nominar o definir estos instrumentos, pues es asegurar el reparto equitativo de las cargas y de los beneficios. ¿Qué tanto beneficio doy? Tiene que tener un espejo en qué necesito, qué soportes urbanos necesito para ese beneficio. Entonces, quizás el objetivo más importante de los instrumentos es asegurar que se dé ese reparto equitativo entre los beneficios y las cargas, que quien más tenga beneficios, entendido como mayores aprovechamientos en el suelo, que les dé un beneficio económico, pues participen mayormente en las cargas entendidas como los soportes urbanos que se necesitan para poder generar esos beneficios. Capturar rentas derivadas del suelo, porque pues no sé si en sus países nuestra experiencia previa antes de la ley 388 del 97 es que siempre se generaba la norma, pero nunca el instrumento para recuperar ese mayor valor del suelo que generaba la norma. Entonces, casi que las inversiones en infraestructura iban detrás, un paso atrás de la decisión de norma. Se daba la norma, la mayor edificabilidad y después el sector público iba y con recursos propios financiaba las infraestructuras de soporte. Aquí lo que se busca es que esa norma que crea mayor valor y que la monetiza el privado, el dueño de las propiedades, pues retorne al sector público vestida de soportes urbanos, de mejor calidad de vida en las ciudades. Entonces se trata también de capturar las rentas derivadas del mayor valor del suelo que crea la norma. Se trata también de financiar las infraestructuras de soporte y una cosa muy importante, fortalecer las finanzas municipales y la descentralización. Les decía que por por nuestra ley 388 los municipios tienen autonomía para regular sus asuntos, pero esa autonomía también requiere que un mayor esfuerzo de las entidades locales para generar recursos propios y no depender tanto de las transferencias de la nación para gestionar sus asuntos. Entonces, ¿qué batería de instrumentos de financiación nosotros tenemos y que, digamos, es discrecional de los municipios en su spot desarrollar o incorporar uno u otro instrumento? Tenemos al menos como tres segmentos. Un segmento que son las obligaciones tributarias, o si se quiere decir impositivas clásicas. Tenemos el impuesto predial, que de pronto en sus países es el impuesto a las propiedades, solo por ser dueño de una propiedad. Todos en los que somos dueños de propiedades tenemos que pagar un impuesto predial anualmente. Está el impuesto de alineación urbana. Toda persona o privado que radique una solicitud de licencia de construcción, que es el permiso para construir, tiene que pagar este impuesto. En una subcategoría de lo que llamamos ahí AEPPP, aprovechamiento económico del espacio público, tenemos la contribución de parqueo en vía y la publicidad exterior visual, que son tarifas que se pagan por el parqueo en vía. No todos los municipios la tienen incorporada. Eh, Tenemos la participación en plusvalía y la contribución de valorización, que las vamos a ver más adelantico en detalle, que son ambos mecanismos para grabar el crecimiento en el valor del suelo por las decisiones administrativas. En el caso de la plusvalía, por dar un uso más rentable o una mayor edificabilidad, autorizarla en los predios. Y en el caso de la contribución de valorización, por la construcción de obras de infraestructura por parte del sector público que se traducen en impacto en el mayor valor también de las propiedades. Tenemos en otro segmento los mecanismos compensatorios o de cargas, que la diferencia frente a los anteriores es que pues estos mecanismos median la voluntad del particular. Entonces, si hay un particular que quiere construir, les decía que en desarrollo del principio de reparto equitativo de cargas y beneficios, siempre el derecho a construir, a edificar, a hacer uso un uso más rentable, valga la redundancia, pasar de un suelo residencial a comercial por un cambio en el POT, pues genera unas obligaciones en términos de cargas. Entonces ahí los municipios tienen diferentes alternativas para asignar esa carga. Algunos los llaman obligaciones urbanísticas, es tantos metros cuadrados de construcción se le autoriza al particular y en contraprestación tiene que devolver tantos metros cuadrados de sesiones para espacio público. Y también
está la posibilidad de monetizar esos derechos de construcción bajo algo que se llama la transferencia de venta de derechos de construcción y desarrollo. Más adelante les voy a explicar eso en qué consiste. También están los pagos por servicios ambientales como un mecanismo de, digamos, de compensación a los particulares propietarios de los predios que desarrollen actividades de recuperación ambiental en sus predios, arborización, recuperación de estructura ecológica, es un mecanismo monetario. Y otros instrumentos, que es finalmente la parte 3, que no responden a esa naturaleza tributaria o impositiva de los primeros o de compensación, sino que son, llamémoslo así, más mecanismos de administración o de gestión. Entonces tenemos de pronto en sus territorios lo que nosotros llamamos aquí APPs o PPP, las Partner Private, Public-Private Partnerships, que son asociatividades, esquemas asociativos con el sector privado para la provisión de infraestructuras, esquemas asociativos entre los municipios o entes territoriales para gestionar, repito, asuntos que involucran o temas que son de interés de varios territorios. Vehículos de propósito especial o BPE, que son pues en las reglas de lo privado, patrimonios autónomos o esquemas fiduciarios para garantizar la concurrencia de recursos entre varios municipios, del público con el privado, de la nación con los municipios y con el privado. Entonces son mecanismos de concurrencia de recursos. Tenemos otra modalidad del aprovechamiento económico del espacio público, del AEP, que son los contratos por uso del espacio público, y es cuando las entidades territoriales concesionan el aprovechamiento del espacio público, de bahías, de calles, para que, por ejemplo, establecimientos comerciales extiendan terrazas de sus establecimientos y ese usufructo o ese pago por el aprovechamiento del espacio público se reinvierta en el mantenimiento del mismo. Entonces, luminarias, seguridad. Fíjense que no es una forma tan impositiva, sino es un acuerdo, es un contrato de concesión, es un esquema de asociatividad con el privado para gestionar el espacio público. Entonces, de esos instrumentos que les nominaba como impositivos, aquí les muestro la participación en plusvalía. Tiene un fundamento normativo prolífico, verán ahí de leyes, 2 leyes en particular, decretos reglamentarios y resoluciones, porque quizás es uno de los instrumentos más complejos a la hora de aplicar. Y por eso lo verán más adelante también en nuestra asistencia técnica, es de los que quizás hemos desarrollado más guías, más capacitaciones, porque es difícil tanto entender como de liquidar. ¿Qué es? Es el mayor valor que se crea por los cambios en las normas de aprovechamiento del suelo. Entonces hay 4 hechos generadores, lo ven ahí en los cuadritos. Cuando se cambia la clasificación de suelo rural a suelo de expansión urbana. Entonces, claramente, el aprovechamiento económico rural es inferior a el aprovechamiento urbano donde puedo densificar, donde el valor del suelo se impacta solo porque hay una decisión normativa que cambia esa clasificación del suelo. Cuando se autoriza ya en el suelo urbano, por ejemplo, un uso más rentable, pasar de un uso residencial a un comercial o un residencial a un industrial, se presume que hay un mayor valor del suelo que se crea por esa decisión. Cuando se autoriza aumentar el aprovechamiento en edificación, bien sea elevando el índice de construcción perdón, el índice de ocupación o el índice de construcción IC, más metros cuadrados construidos, eso impacta en el valor del suelo, o cuando se ejecutan obras de infraestructura, siempre y cuando no hayan sido financiadas por otro instrumento, que es la contribución de valorización. ¿Cuándo se puede cobrar esa plusvalía? Primero, pues cuando el consejo la aprueba. Repito, la mayoría de instrumentos son reserva de la entidad territorial y es el consejo municipal quien aprueba que se incorporen en el ordenamiento jurídico local. La liquide la administración municipal esa plusvalía y se exige su pago solamente cuando el particular tramita una licencia de construcción, porque es ahí, o de urbanismo, porque es ahí cuando va a aprovechar esa norma que le está regalando de alguna manera la decisión de la administración municipal en su instrumento de planificación. Cuando
haga transferencia de dominio, si no saca una licencia, si no va a vender el predio, ahí también se cobra la plusvalía. Y en un momento que no es muy típico, no lo han desarrollado mucho los entes territoriales, y es cuando se expiden títulos valores, papeles representativos de los derechos de construcción y desarrollo de esas edificabilidades autorizadas. Insisto, no es algo que desarrollen los municipios, casi que siempre se cobra plusvalía en dos momentos, en el trámite de licencia de construcción y en la venta o transferencia de dominio. La contribución de valorización es otro instrumento de orden impositivo que pues lo verán en el fundamento normativo, es muy antiguo. La primera ley data de 1921, antes de la ley 388, pero es uno de los instrumentos, digamos, más exitosos en su aplicación o que más implementan los municipios, porque de alguna manera es sencillo. Se trata de recuperar el costo de la obra, total o en parte, de cualquier obra de infraestructura, entre los propietarios de los predios que son beneficiados por la misma. Entonces, fíjense que acá hay al menos tres conceptos súper importantes. Uno, que debe haber un beneficio y que se debe medir para poder distribuir ese costo de la obra. Dos, que pues debe revisarse si hay capacidad de pago para cobrar. Les decía que se puede recuperar el costo total de la obra o en parte. ¿De qué depende? De que en efecto los predios, los propietarios de esos predios, pues tengan la capacidad de pago. Por eso a veces hay distribuciones de valorización que la obra supera el beneficio, el costo de la obra, pero pues se recupera hasta el límite digamos, del beneficio y de lo que los propietarios pueden pagar. ¿Cuándo se puede aplicar este instrumento? Cuando así lo aprueben las autoridades legislativas. Este es quizás uno de los pocos casos donde no solo tiene autonomía el municipio para cobrar por una obra de infraestructura que él defina en su territorio, en sus planes de ordenamiento, sino que también los departamentos, por conducto de las asambleas departamentales, que son el órgano colegiado, y inclusive la nación pueden cobrarlo. Si el departamento quiere hacer una obra de infraestructura y la quisiera recuperar su costo por contribución de valorización, lo puede hacer siempre y cuando tenga la autorización de su cuerpo colegiado. En la esfera de lo que les llamaba los mecanismos de compensación o de cargas, de transferencia de cargas, aquí les muestro el ejemplo de la transferencia de derechos de construcción. ¿Qué es eso? Pues es el derecho que se le asigna a un propietario de un inmueble de edificar o construir, pero en zonas que tienen una importancia para el sector público, por el interés patrimonial o por el interés ambiental. Entonces le interesa a la entidad territorial adquirir esos suelos para hacerlos afectos al uso público, constituirlo en espacio público o para proteger el patrimonio. No tiene caja para comprarlos. Entonces, esta figura que le permite a la entidad territorial, al municipio, decir, venga, yo quiero adquirir estos predios que están en un área de importancia ambiental, ¿cómo se los pago al privado si no tengo caja? Me invento un instrumento que es, le asigno una edificabilidad como si lo pudiera desarrollar, porque si quisiera no tener arbolitos ahí, parque, sino edificios, le puedo dar una altura y unos usos, pero como no quiero que la concrete ahí, le digo, señor privado, le doy este título que representa un derecho de construcción y edificabilidad, vaya y véndalo en otra zona que va a ser receptora de esos derechos, en otra zona que no tiene esa importancia ambiental, vaya y véndalos. O sea, realmente es una transacción entre el público y el privado, pero que no es monetaria, sino que le está entregando unos títulos para que él los comercialice con otro tercero y ese tercero los pueda concretar en una zona receptora de esos derechos. Este instrumento lo vienen, digamos, desarrollando capitales como Bogotá, Medellín, configurándolo. Es difícil realmente porque requiere una capacidad institucional para poder hacer, digamos, todo el tema transaccional, que si bien es de entre privados, pues la base la genera el público desde la planificación. Fíjense que aquí seguimos hablando
todavía no estoy hablando de la implementación, sino que en clave de la planificación, cuando yo defino la norma urbanística, los POT deberían, si quieren aplicar este instrumento de financiación, en la planificación generar unas áreas generadoras de derechos de construcción, identificar claramente cuáles son las receptoras, cuál es la regla de intercambio, cuántos metros puedo generar de edificabilidad en estas áreas y cuántas realmente puedo concretar en las áreas receptoras. Y eso pasa por pensar si los soportes urbanos que tienen esas áreas receptoras, entiéndase soportes urbanos como las vías, la capacidad de los servicios públicos, el remanente de la infraestructura de espacio público, si puede aceptar esos derechos de edificabilidad, si se pueden concretar. ¿Listo? Y dentro de la otra esfera de otros instrumentos, les muestro aquí unos ejemplos del aprovechamiento económico de espacio público, que como es mayormente un mecanismo contractual, pues casi que todo el fundamento normativo está en nuestra ley de contratación, que es la ley 80 de 1993. Y como les decía, pues es un mecanismo de administración y de gestión, donde se puede desarrollar actividades de aprovechamiento de los elementos constitutivos del espacio público, alamedas o las mismas vías, para, mediante su usufructo por parte del privado, compensar al público con unos recursos, bien sea dinerarios, como el ejemplo que les muestro aquí a la izquierda de un municipio que se llama Facatativá, cerca a Bogotá, donde se cobra por el estacionamiento en vía. Entonces es un recurso que entra por el hecho de parquear en la vía. Y el ejemplo que les traigo en las dos imágenes siguientes, que son de Medellín, la capital de Antioquia, de Bogotá, la capital del país, donde se le permite a los establecimientos comerciales en ciertas zonas, se zonifican esas zonas, sacar sus establecimientos públicos al aire y cobrar por ese espacio público, algunas veces sin que haya una transacción de por medio de un recurso que ingrese al fisco, sino con un intercambio de que se comprometan con el mantenimiento del espacio público, la luminaria, la seguridad, el aseo, o inclusive monetizando, ¿no? Ingresa a un fondo especial dinerario y pues el sector público le da el uso a esos recursos. En la diapositiva primera, no recuerdo si les señalé, habían unos instrumentos que estaban pintados en gris, que es la titularización de impuestos futuros, TIF, y el derecho real de superficie de DRS. ¿Por qué los tenía ahí como sombreados? Porque son instrumentos en los que como país estamos incursionando en su desarrollo. No hay ningún municipio en este momento que los esté desarrollando. Apenas estamos en su concepción inicial. De hecho, este TIF nace a la luz de la ley 1995 del 2018, se reglamenta hasta el año 2020 y lo que busca es que se pueda hacer una destinación específica del impuesto predial, no todo el impuesto predial, sino solo el incremento en ese impuesto que se deriva por proyectos de renovación urbana. Solo puede o está pensado para que lo desarrollen las grandes ciudades, que nosotros llamamos acá municipios de categoría especial 1 y 2, que son las grandes capitales, básicamente, de población de más de 500.000 habitantes, que tengan sus catastros actualizados, porque como depende del recaudo del impuesto predial, pues la base gravable del impuesto predial son los valores catastrales. Entonces, es un instrumento básicamente que está pensado para hacer el cierre financiero de proyectos de infraestructura, que sean proyectos de infraestructura afectos a una zona de renovación urbana. Entonces, fíjense en el diagramita de inferior derecho, que es como la cadena que debe seguir para poderse implementar. Lo primero o primera condición es que haya eficiencia en el recaudo del impuesto predial, lo que les decía, que los municipios tengan actualizado al 100% su catastro, que las bases gravables reflejen la realidad y que haya más del 60% del recaudo de las propiedades, que haya un aval de las secretarías de Hacienda y Planeación municipal con la declaratoria del carácter estratégico del proyecto,
con la necesidad de usar, de morderle ese pedacito al recaudo del impuesto predial para financiar o asegurar el cierre del proyecto. Y pues, por supuesto, el aval del Consejo de que se pueda generar esa destinación específica del predial. ¿Y por qué es así? Porque el impuesto predial, junto con otros impuestos como el de delineación urbana, ICA, la sobretasa a la gasolina, no tienen destinación específica. Hacen algo que se llama unidad de caja en los entes territoriales, y es que van a una bolsa común y el uso depende de las prioridades del plan de desarrollo del gobierno de turno. Entonces, aquí es un intento por morderle un poquitico a esa unidad de caja y decirle, destine ese crecimiento que va a tener la base, el impuesto predial, su base predial, destínele un pedacito para financiar proyectos de infraestructura en zonas de renovación urbana. Entonces ya les di como un panóptico de algunos instrumentos de esa batería que tenemos. Les insistía en que su uso depende de la autonomía del territorio, y que lo que nosotros hacemos es orientar qué instrumento es más conveniente de acuerdo al contexto territorial y a las necesidades y a lo que en nuestra analítica de datos vamos a identificar. Entonces, pues, en un contexto territorial y los retos que nosotros tenemos, pues es claro que las necesidades en inversión de infraestructura son crecientes por el mismo desarrollo de las ciudades. Y esto es información de un centro de pensamiento muy importante en el país, que es FEDesarrollo. No existen cálculos a la fecha, digamos, actualizados de esta información. Ellos hicieron un esfuerzo por determinar cuánto deberían invertir las ciudades anualmente para cubrir sus requerimientos de inversión anual en infraestructura, aproximadamente el 1.5% del PIB anual de aquí a 2035 para cubrir el déficit de infraestructura. Entonces, hay una necesidad creciente de generar recursos para cubrir ese déficit, y a la par tenemos que los instrumentos de planificación, que son la base, el instrumento marco para poder definir esos instrumentos de financiación locales que nos ayuden a generar recursos propios de los entes territoriales y no depender tanto de la transferencia de la nación, pues están desactualizados. El 79% de los POT están vencidos. Cuando digo vencidos es que su vigencia de largo plazo, que es de 12 años, ya se agotó, y que los instrumentos de financiación que han venido incorporando esos POT, pues son exiguos. Ustedes ven en la imagen de la derecha que solo el 5% de los municipios eh, han reportado algún tipo de recaudo de uno o dos instrumentos. Mayormente es predial, lo que la mayor fuente de recursos en lo local es el impuesto predial, y lo acompañan o plusvalía o valorización. Verán ahí en el mapita los que están en amarillo, que son municipios que tienen en su ordenamiento local incorporado al menos tres o más instrumentos de esa batería que les mostraba anteriormente. Si lo ven, pues quienes no estén familiarizados con nuestra geografía, esta parte es la región andina, donde están nuestras tres cordilleras, donde ocurren la mayoría de cosas, ¿no? Entonces están las vías principales, nuestro gran corredor, la ciudad capital, aquí está el departamento de Cundinamarca, acá está Bogotá, y son pues esos municipios que tienen la mayor capacidad para desarrollar esos instrumentos. Entonces, esto lo podemos ver también en gráfico y traducido en números, y es que hoy todavía dependemos de las transferencias, se lo decía al principio y acá lo muestro en gráfica. Aquí hicimos un esfuerzo sintético en agrupar eh, nuestros 1.102 municipios, cuáles eran ciudades, grandes urbes, cuáles eran ciudades aglomeradas o pegadas a otras ciudades intermedias, nodos estratégicos, ciudades emergentes, municipios intermedios. Bueno, esto es una categorización in-house para mirar cuál era el grado de dependencia frente a las transferencias de la nación y la capacidad de generación de recursos propios. Fíjense que las grandes ciudades son las que tienen la mayor capacidad de generar recursos propios, y lo veamos en el mapa. Todas estas que se ubican en la región andina, que son las grandes ciudades, que hacen uso de más instrumentos, entonces tienen una capacidad de regeneración de recursos propios importante, pero aún dependen de las transferencias, ¿no? También la necesidad
de ayudar a pensar cómo converger los municipios. Otra vez, este mapa muestra que todo ocurre en nuestra región andina, ¿cierto? Ahora leído desde dónde está la red primaria, la red vial eh, que conecta territorios. Si ustedes ven la parte pacífica, nuestra región pacífica y nuestra región de Orinoquía y Amazonía, pues tiene una conectividad deficiente, toda vez que depende básicamente de redes secundarias, de vías de menor perfil, carreteables. La red primaria está alrededor de nuestro centro y de nuestra cordillera. Entonces eso hace también que la convergencia sea difícil, ¿no? Donde un país que no está completamente interconectado, pues dificulta y profundiza los déficits que ya tenemos. Entonces, un déficit habitacional del 85% en estas regiones. Cuando hablo de déficit, no quiere decir solo que no tengan casa, ¿no? Hablo del déficit inclusive cualitativo. Por eso el número es tan grande, de pronto tan asustador. Tenemos personas que viven en condiciones precarias. No solo es déficit cuantitativo, sino el déficit cualitativo. Todavía problemas de cobertura en acueducto en municipios rurales. Y bueno, lo que ya les señalaba, que los municipios rurales son los que más dependen de las transferencias de la nación. Entonces, con ese contexto, nosotros, ¿qué hicimos en la Subdirección de Asistencia Técnica? Primero, tratar de hacer una caracterización con base en analítica de datos de diferentes fuentes de información secundaria para tratar de identificar particularidades de los municipios que determinaran qué recomendarles en la asistencia técnica, de qué instrumento incorporar o ponerle más atención, sin decir no aplique los otros de esa batería, sino venga, municipio, yo encuentro que su territorio tiene esta particularidad, póngale el énfasis a este instrumento. Y recomendar lo que llamamos o acuñamos aquí como unos niveles mínimos de servicio a la hora de incorporar los instrumentos en el POT e implementarlos. Mínimamente, si usted pertenece a esta tipología o categoría municipal, debería tener incorporados estos instrumentos de financiación. Entonces lo que hicimos, les decía, fue una analítica de datos. Analizamos poco más de 80 variables para ver si podíamos ver tendencias espaciales. Aquí se hizo un ejercicio de álgebra de mapas, básicamente, por ArcGIS. Se analizaron tendencias de distribución de los datos, dónde estaban la mediana, la media, se miraron percentiles. Y tratamos de agrupar variables que determinaran la posibilidad o el éxito de aplicación de un instrumento. Entonces llamamos unas variables restrictivas. ¿Por qué restrictivas? Porque recuerden, el objetivo de los instrumentos de financiación, o uno de los objetivos, es capturar rentas, mayor valor de suelo, por decisiones administrativas. Y esas decisiones mayormente es autorizar mayores edificabilidades o usos más rentables. Entonces eso ya nos remite a la posibilidad de edificar, de tramitar una licencia, de construir. Entonces en aquellos territorios donde esa lógica de mercado no se dé porque hay una restricción, pues pareciera no asistirle mayor sentido a profundizar el uso de ciertos instrumentos como la participación en plusvalía o las obligaciones urbanísticas cuando la dinámica inmobiliaria es baja. Entonces, ¿qué variables nos permitían acercarnos a qué municipios podrían tener más restricciones? Por ejemplo, el hecho de que un área municipal estuviera más afectada en positivo, cuando digo afectada, o tuviera más área municipal dentro del sistema de áreas protegidas y parques nacionales de nuestro país, territorios que se deben proteger. Entonces no tiene sentido promover una densificación. Áreas que tienen, municipios que tienen un área importante en propiedad colectiva, bien sea por resguardos indígenas o comunidades negras, que se deben proteger. Entonces ahí fíjense que ya nos está diciendo, hay unos municipios que tal vez el instrumento que se debe profundizar o se debe recomendar sea tal cosa. Y así vamos agrupando variables. Entonces, para determinar variables que determinan un potencial para la aplicación de instrumentos genuinamente eh, que generen mayor valor de suelo, unas variables que me habilitan
o me detonan nuevas relaciones económicas. Por ejemplo, cuando hablamos de detonante, los sistemas de transporte masivo y las inversiones en infraestructura llevan a que se generen procesos de aglomeración, que se generen interdependencias en territorios. Entonces, tal vez en esos, cuando ocurren ese tipo de inversiones en infraestructura, el instrumento más idóneo a recomendar a incorporar en el momento de la planificación puede ser el uso de esquemas asociativos o de APPs, contratos plan, mecanismos de asociatividad que le permitan a los entes territoriales movilizar mayores recursos que si lo hiciera por otro instrumento como la contribución de valorización, por ejemplo. Entonces, fíjense que la analítica aquí todavía lo que intenta hacer es caracterizar los territorios para saber qué recomendaciones damos en la asistencia técnica. Insisto, insisto, insisto hasta el cansancio, recomendamos. Si el municipio insiste en que quiere reglamentar la plusvalía, a pesar de que no tenga una dinámica inmobiliaria vista en su licenciamiento, que no licencie demasiados metros de construcción o que no tenga demasiados establecimientos comerciales o servicios por manzana, pues está en su autonomía, solo que nosotros le orientamos, venga, no incurra en un desgaste implementando, incorporando en su ordenamiento instrumentos que a la postre no le van a dar mayores recursos o le van a ayudar a gestionar su territorio. Entonces así logramos caracterizar o agrupar en cuatro grupitos el país. Entonces encontramos unos municipios, 331, que tienen una alta dinámica inmobiliaria vista a través del tiempo, por encima de los promedios de la mediana del país. Los pintamos aquí en azulito. Unos municipios que tienen una alta importancia por su frontera agrícola, porque tienen quizás baja dinámica inmobiliaria, pero son la fuente de abastecimiento alimentario del país. Unos municipios que tienen o su importancia gravita en que tienen bastantes reservas ambientales, tienen territorios colectivos. Que ameritarían otro tipo de instrumentos y otros que definitivamente no tienen una baja dinámica inmobiliaria y que de pronto el vehículo o el instrumento para recomendar sea un poco volcarse más hacia la asociatividad, hacia mirarse con el otro municipio e impulsar mecanismos que los ayude a converger hacia su vecino. Entonces, con esa caracterización, cuando nos vienen y nos golpean a nosotros, señor ministerio, quiero una capacitación, una asistencia técnica, aquí ponemos 4 ejemplos de 4 municipios, nosotros les decimos, mire este ejercicio que hicimos, usted, señor Pereira, que está ubicado en el departamento de Risaralda, encontramos que tiene un gran mercado urbano, porque tiene una importante dinámica de licenciamiento, pues es una ciudad capital por demás. Usted debería tener incorporado en su ordenamiento casi que todos los instrumentos, derechos de construcción, TIF, impúlselo, plusvalía, valorización. Pero si viene Manzanares Caldas, que se nos ubicó en el grupo 2 de importancia agropecuaria, les hacemos énfasis en que tal vez aproveche el impuesto predial mejor, porque su vocación es rural y agropecuaria, que se asocie, que haga uso de los esquemas asociativos con su vecino para mejorar su interdependencia en términos agropecuarios con su vecino, garantizar una seguridad alimentaria quizás. Entonces nos adentramos un poco a entender los territorios. Que hayamos seleccionado estos municipios para mostrárselos aquí de ejemplo no es casualidad. Risaralda, como departamento, Caldas y Quindío hacen parte de lo que nosotros llamamos el eje cafetero. Quienes hayan tenido la posibilidad de viajar por Colombia o conocer, es uno de las zonas turísticas más importantes por su importancia en el paisaje cultural cafetero. Es de las que más produce café de exportación. Y al interior de la cultura del café, pues ha desarrollado un paisaje, no solo por la protección de sus viviendas típicas y de sus posadas cafeteras, sino de parques temáticos que están alrededor. Un parque muy famoso que es Panaca, se edificó ahí hace muchos años para promover ese turismo cafetero.
Entonces, fíjese que en estos municipios inclusive la figura de la asociatividad cobra importancia. Lo vemos aquí en este análisis que nosotros hicimos de los datos. Aquí una de las variables que les mostraba anteriormente era la cantidad de alojamientos por cada 1.000 habitantes. Fíjese que Risaralda y Quindío es turística por excelencia, pero uno en la intensidad de colores ve que inclusive hay municipios que se van pegando aquí hacia abajo a otro departamento, al sur, que es el Valle del Cauca, entre la capital del Valle, Cali y Pereira. En horas, pues hay una vía que las intercepta y las llega y llega rápidamente. Me corrigen de pronto mis compañeros, 2 horas a lo sumo. Entonces, aquí uno ve una cantidad de patrones de interdependencias, ¿no? De que esta región se está pegando a otra región por la conectividad que genera esa gran troncal, que hay unos viajes atraídos por ocio, otra vez mayormente en estos municipios. Entonces, lo lleva a uno a recomendarle al municipio, ya es hora de que usted no se piense solito, y que vaya profundizando en esos instrumentos que dinamizan la asociatividad. De hecho, está pasando entre Risaralda y Quindío. Hoy hay municipios que se han asociado libremente para gestionar, por ejemplo, la provisión de los rellenos sanitarios, y el tratamiento de las basuras. Y lo hacen libremente. Pero ¿qué pasa con el resto de municipios que por la tendencia espacial de los datos pareciera que están recibiendo o la carga o el beneficio de que aquí ocurran estas actividades turísticas importantes? Y así digamos que este ejemplo lo que nos lleva es a cómo materializar la asistencia técnica bajo, insisto, la lógica de que analizamos los datos y nos sentamos con el ente territorial, y cuando nos golpea a pedirnos una capacitación, se la damos sobre la temática que nos requiera, pero le decimos, ojo, ¿y usted qué está mirando, qué está haciendo respecto a esto? ¿Cómo está promoviendo la asociatividad? Tratamos de dar una suerte de recomendación. Entonces nos sentamos en mesas mayormente virtuales de las cosas que se quedaron de la pandemia, creo que para todos, y es aprovechar el uso de las fuentes tecnológicas, de reducir los costos de desplazamiento, de no irnos a territorios, sino con esta analítica de base de datos, sentarnos en mesas virtuales, hacer estudios de caso con los municipios y capacitarlos de la mejor manera. Cuando les digo estudios de caso, acá les presento el caso de Gachancipá, que es un municipio, y excúsenme que no lo pinté en el mapa, pero es muy cercano a Bogotá. Está continua a la principal acceso de la ciudad, por el norte de la ciudad. Y el éxito de Gachancipá, que siempre lo mostramos cuando nos vienen a preguntar, y yo quiero implementar la participación en plusvalía. Les decimos, ¿cómo está su POT? ¿Qué norma de edificabilidad o de nuevos usos usted dio? Porque en el caso de Gachancipá, si ustedes ven entre el 2010 y el 2014, tuvo una explosión de licenciamiento o de permisos de construcción. Porque su norma del año 2009 del POT, generó o zonificó unos corredores de parques logísticos o industriales, aprovechando su interdependencia, eso que les hablaba anteriormente con Bogotá, generó la norma, pero a la par que iba generando la norma, liquidó la plusvalía, hizo una estimación masiva de lo que podría capturar por plusvalía. Entonces, tan pronto sacó la norma, con los nuevos usos y las nuevas edificabilidades, sacó la liquidación de plusvalía. De tal suerte que en el año 2014, que tuvo su mayor pico, la plusvalía, la participación en plusvalía llegó a representar la mitad de los ingresos corrientes de ese municipio. Les decía que mayormente lo que recuperan los municipios es impuesto predial. Gachancipá logró que para ese año la mitad de sus ingresos fuera por plusvalía. Pero fíjese que es un instrumento que depende de la dinámica del licenciamiento. Entonces, y es el ejemplo que hacemos en asistencia pública, asistencia técnica más recurrente, y es decirle al municipio, si usted no acompasa o no tiene sincronizado su instrumento de planificación con el instrumento de financiación, realmente no le auguramos mucho éxito.
porque la norma no se puede presentar o no debería presentarse descontextualizada del instrumento de financiación. No es que saco una norma y después pienso si aplico o no la plusvalía. Aquí era el éxito en Gachanzipa fue que liberó una norma con usos más rentables y con mayores edificabilidades en estos parques industriales y dijo, como la voy a liberar, pues voy a recuperar. Y lo hizo al tiempo. No perdió la oportunidad. Estos instrumentos que van ligados a la dinámica digamos, del mercado, pues son de oportunidad y ocurren en un momento del tiempo. Fíjese que cuando acabó su dinámica de licenciamiento, pues su recaudo cayó, pero él aprovechó digamos, el momento que le dio la norma. Le explicamos a los municipios, por ejemplo, en este caso de plusvalía, que aparte de tener la condición de una dinámica inmobiliaria para que sea exitoso su recaudo, tiene que pensar en todas las cosas que tiene que hacer para liquidarla. La plusvalía se liquida mediante un método de avalúo que se llama el avalúo residual. ¿En qué consiste, como su nombre lo dice, en encontrar el valor del suelo como residuo? Entonces, aquí en el ejemplito, si la norma salió, la norma del PODI, del instrumento que dio el uso y las edificabilidades, salió en el año 2021, entonces comparo lo que podía hacer con la norma vieja. Digamos que en esta casita podía construir 3.000 metros cuadrados. Miro eso en cuánto lo puedo vender, qué costos involucra esa construcción, qué utilidad, y los voy restando. A las ventas le resto los costos, le resto la utilidad y encuentro el valor del suelo. Y hago el mismo ejercicio con la nueva norma del POT que salió en el momento T+1, le generó más edificabilidad, liberó la edificabilidad, miro cuánto puedo construir y qué valor de suelo obtengo. La plusvalía es esa diferencia entre el valor de terreno 1 y el valor de terreno 2. ¿Cómo lo hago? Lo hago con puntos muestras. Lo que hizo Gachanzipa en su momento fue zonificar algo que se llama, un concepto que se llama en la técnica catastral, zonas homogéneas físicas, determinar zonas que tenían cosas comunes físicamente o que son comunes, generar puntos muestra y hacer estos avalúos en esos puntos muestra para después sacar una liquidación masiva de los predios. Entonces, fíjese que primero tengo que tener el instrumento de planificación acompasado con el de financiación, tengo que tener dinámica inmobiliaria, tengo que prever, contratar peritos evaluadores para poder hacer estos cálculos de puntos muestras, tengo que liquidar, subsidiariamente publicar esa liquidación en los folios de matrícula inmobiliaria, que es como la cédula de los predios para poder cobrar. Entonces, fíjese que es un proceso largo y dispendioso y que nosotros le hacemos caer en cuenta a la entidad territorial cuando viene acá y nos golpea, venga, quiero una capacitación en plusvalía. ¿Mm? Que no es solo si el instrumento es el más recomendable o no, sino todos los pasos que involucra. Hasta ese nivel puede llegar nuestras capacitaciones y nuestra asistencia técnica. Entonces, al final, ¿nosotros qué hacemos? Les decía al principio, como no nos podemos inmiscuir en la decisión que es autónoma del territorio, les damos una suerte de consideraciones o recomendaciones para la implementación de los instrumentos. La primera en la esfera de la planificación, la que yo ya les decía, que se acompase el instrumento de planificación con el de financiación, que haya de verdad una correspondencia entre los usos y las fuentes. Entiéndase los usos, los soportes urbanos que voy a financiar. Entonces, si voy a hacer una gran obra de infraestructura, una troncal o una petar, tal vez el instrumento para financiar más recomendable no sea la participación en plusvalía, porque como depende de la dinámica de licenciamiento, tal vez no genere la mayor cantidad de recursos para el costo grande de una obra de estas características. Por experiencia, lo que hemos visto en la mayoría de entidades territoriales es que grandes obras de infraestructura se tienden a financiar con contribución de valorización. Y así lo recomendamos. ¿Por qué? Porque la contribución de valorización da un poco más de certidumbre sobre el flujo de recursos. Puedo recaudar el límite del costo de la obra. No tengo que, y no tengo que incurrir en mayor desgaste normativo como sí con plusvalía, por lo que les mostraba de que tengo que hacer unos avalúos en unos puntos muestra y tengo que verificar cuál es el incremento de mayor valor. Aquí en valorización recupero máximo el costo de la obra o parte del costo de la obra, dependiendo de la capacidad de pago de los contribuyentes.
Les insistimos en que cualquier instrumento que se utilice, mínimamente uno debe garantizar que se dé el reparto equitativo entre las cargas y beneficios. Entonces, cuando vayan a formular la norma urbanística, no piensen en índices de construcción y ocupación que no tienen en cuenta los soportes urbanos, ¿no? Entonces, si en una zona de la ciudad voy a liberar alturas, debería tener claridad meridiana de cuáles son los soportes urbanos que se necesitan para que esas alturas se puedan dar y cómo voy a sufragar esa provisión de soportes urbanos. Les mostraba en el ejercicio del instrumento de derecho de transferencia de construcción. Mínimamente el instrumento de planificación me debe decir cuáles son las áreas generadoras de esos derechos y las zonas receptoras. Entonces, cuando aquí nos ven un municipio y nos dice, quiero reglamentar la transferencia de derechos de construcción, lo primero que les decimos, oiga, en su POD usted marcó esas áreas generadoras, tiene claridad de cuántos metros cuadrados puede vender el propietario y cuáles son esas zonas receptoras. Si no las tiene, no hace mucho sentido que implemente este instrumento. Eh, en términos de eficiencia administrativa, pues siempre les hacemos como énfasis en que propendan por métodos sencillos, que se reduzca la subjetividad. Estamos hasta ahora en el país gravitando hacia mejorar los catastros. Desde el año 2019 para acá se ha venido impulsando el catastro multipropósito, que lo que intenta es actualizar todo el país a la realidad del valor de las propiedades. Entonces, casi que si no se tienen bases gravables ciertas, es muy difícil la implementación de estos instrumentos, sobre todo los que les decía que dependen del mayor valor, la plusvalía, la valorización, el TIF. Entonces les insistimos, primero concéntrese en mejorar su base catastral, en actualizar su catastro y quizás dele mayor énfasis en ciertos instrumentos que no dependan tanto de la incertidumbre de la información. Propender por métodos sencillos, por ejemplo, en el aprovechamiento económico del espacio público, ciudades como Bogotá tienen fórmulas súper sofisticadas que tasan el aprovechamiento del espacio público no solo en función del valor catastral como un porcentaje del valor, sino, por ejemplo, si el uso es de una actividad comercial de venta de licores, entonces la formulita que utilizan castiga un poco más y se cobra más por el uso, pero pues dependen de qué, de información, de calidad de la información. En otras ciudades, simplemente el aprovechamiento es un porcentaje del valor del suelo. Entonces, lo que intentamos decirles es, haga un análisis también de la información de la cual dispone para tratar de determinar una fórmula o un método sencillo que le dé seguridad jurídica a los privados que son finalmente con quien interactúa la entidad territorial para implementar estos instrumentos. Les decía que en la fase de planificación pues tratamos de siempre venderle la idea a la entidad territorial, sobre todo en el caso de grandes operaciones urbanas como los planes parciales o los macroproyectos, que haga un balance entre los usos y fuentes para garantizar que en efecto eh, se balancee la operación o se haga un cierre financiero de la operación. Les ponía el ejemplo, nosotros por experiencia sabemos que la contribución de valorización, que es la que más se usa, eh, casi siempre da caja para financiar grandes proyectos de infraestructura, autopistas, troncales, que las cargas o lo que llamamos obligaciones urbanísticas, entendido eso como cuántos metros cuadrados o sesiones de suelo eh, se le piden al privado en proporción a los metros cuadrados de edificación o de usos más rentables que se les autoriza. Típicamente estas cargas permiten financiar em, estructuras locales, ¿no? Entonces, parques locales, vías menores, la participación en plusvalía casi siempre la recomendamos para financiar y de hecho porque es de los pocos instrumentos que tienen la destinación específica marcada para proveer suelo de vivienda de interés prioritario. Entonces tratamos de invitar a los municipios a que hagan ese análisis de, bueno, haga un mapa de qué es lo que usted quiere proveer en esa operación urbana o en ese territorio, qué instrumentos tiene reglamentados porque su consejo se lo autorizó
y le decimos, mire a ver qué instrumento le da más flujo de caja para que financie las cosas más caras. ¿M? Ese es como nuestro rol. Finalmente, pues les quería mostrar acá que aparte de sentarnos a hacer estas mesas virtuales y este acompañamiento a la solicitud de los entes territoriales, pues generamos espacios para el autoaprendizaje. Ahí en pantalla les estoy proyectando unos sitios, unos micrositios dentro del portal de nuestro ministerio, donde cargamos guías, presentaciones como esta que les estoy haciendo, y diferentes temáticas. Voy a dejar aquí de proyectar la presentación, que es la última diapositiva, y se las muestro acá. Entonces, el primer link es lo que nosotros llamamos el aula de financiamiento. Aquí la gente puede navegar, no solo las entidades territoriales, cualquier eh, ciudadano, y encuentra, por ejemplo, las definiciones, conocer más sobre el instrumento, de los instrumentos, como un ABC de cada uno de ellos. Algunos tienen mayor desarrollo, por ejemplo, la participación en plusvalía es de los instrumentos que más contenido generamos, porque en serio que es muy difícil de implementar. Tenemos una guía, entonces aquí ustedes desplegan, no todos los instrumentos tienen la misma cantidad de contenido. En la guía pues está lo sustancial de la norma, las definiciones, pero como les decía que el método residual es súper complejo de entender, tal vez para Bogotá no, porque es la gran capital y su capacidad técnica es mayor, pero para un municipio pequeño, rural, es difícil. Un municipio que apenas es el alcalde y 2 o 3 secretarios de planeación, pues llegamos a ese nivel de decirle, mire, cómo tiene que identificar las zonas homogéneas, eh, cuál es los criterios para definir sus puntos muestra o de investigación para hacer el avalúo. Hay instrumentos que tienen un nivel de profundidad o de analítica mayor que otros, porque pues en la asistencia técnica nos damos cuenta de que pues es difícil atenderlos o entenderlos. Y pues nada, aquí yo paro mi presentación, y muchas gracias y pues atenta a cualquier inquietud que tenga. Muchísimas gracias, estimada Magda. Y bueno, también para este espacio de preguntas, respuestas, también queremos proceder a realizar lo que comentábamos al inicio también de la sesión y que estaba en agenda, de realizar una sesión interactiva a través de algunas preguntas orientadoras que nos permita también conocer cómo están en el tema en los diferentes países conforme a la participación que tenemos el día de ahora. Entonces, en ese sentido, de manera ejecutiva, tenemos algunas preguntas que vamos a iniciar ahorita. Y en sus pantallas ya les ha de aparecer un cuadro de diálogo con la primera pregunta y vamos a solicitar el apoyo de los participantes para que puedan contestar conforme a lo que ustedes identifiquen correcto. Y la pregunta es referente a: ¿constituye un hecho generador de la participación en la plusvalía? 1, el licenciamiento. 2, la autorización de mayor edificabilidad. 3, la declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria. D, ninguna. O E, todas. Esto es con motivo de poder generar esa interacción entre los participantes, la ponente que ha sido Magda. Entonces, los invitamos a que puedan contestar conforme a lo que identifican correcto. Ya vemos que varios de los participantes están contestando, entonces dejamos algunos segundos para que podamos finalizar. Perfecto, ya vemos algunas de las respuestas. Agradecemos a quienes ya han contestado a la pregunta. Y por cuestiones de tiempo, vamos a finalizar la votación en estos momentos. Y por supuesto vamos a compartir los resultados. En estos momentos ya están viendo los resultados que hemos tenido de las respuestas que nos han dado cada uno de ustedes. Y estimada Magda, cedo aquí el espacio para la retroalimentación.
Muy bien, quienes contestaron la B, la autorización de mayor edificabilidad. Eh, pues recordemos que el hecho generador es la decisión normativa, ¿no? La que le permite o una mayor edificabilidad o un uso más rentable. El licenciamiento, de pronto ahí estaba la triquiñuela, es el momento de exigibilidad, cuando se puede o se efectiva el cobro de la plusvalía, ¿no? Cuando se hace exigible. Entonces, muy bien para los que contestaron B. Y para los demás, tranquilos que es difícil de entender. Por eso es de los instrumentos en que más nos profundizamos, porque está tan reglado que a veces complejiza su entendimiento. Muchísimas gracias, estimada Magda. Entonces, vamos a detener el uso compartido de las respuestas y, bueno, vamos a la segunda pregunta que vamos a dar inicio en estos momentos. Ya les ha de aparecer, si no me indican, la segunda pregunta, que es referente a, es un instrumento de financiación que consiste en la recuperación del costo de una o varias obras de infraestructura que generan un beneficio para los inmuebles de una determinada zona de influencia. 1, plan parcial. 2, subasta de edificabilidad. 3, contribución de valorización, o de ninguna. De igual manera, como la dinámica de la pregunta número 1, pedimos el apoyo a los participantes para corresponder conforme a lo que indiquen oportuno. Ya estamos teniendo respuestas y agradecemos a los que ya han ido correspondiendo a esta pregunta. Bueno, ya tenemos 10 respuestas. En ese sentido, vamos a estar entonces finalizando la votación en estos momentos y vamos a compartir los resultados. ¿Me confirma, estimada Magda, si se logran ver los resultados? Sí, felicitaciones Ok. al 90% que contestó C, contribución de valorización. Listo. Listo, listo. Entonces, bueno, para continuar, tenemos también la siguiente pregunta que estamos dando inicio en estos momentos. Y la tercera pregunta dice, es el método de avalúo que permite establecer el valor del terreno luego de descontarle el monto total de ventas de un proyecto inmobiliario, sus costos totales y las utilidades del constructor y o urbanizador. Se aplica generalmente para estimar la participación en plusvalía. Tenemos 4 opciones. La primera es método de comparación de mercado. La 2, método de capitalización de rentas. La 3, método del residual. O la 4, método de costo de reposición. Tenemos la misma dinámica para que puedan corresponder conforme a lo que consideren adecuado. Dejamos unos segundos mientras tenemos más respuestas. Bueno, ya tenemos 8 respuestas. En ese sentido, tenemos 9 ya actualizando. Vamos a finalizar la votación para que vamos a compartir los resultados en estos momentos. Y, estimada Magda, nuevamente le cedo el espacio para la retroalimentación referente a esta pregunta 3. Sí, muy bien, el 60% atino es el método residual, que les explicaba que se hacen puntos muestra y a lo que se puede vender con la nueva norma y con la anterior norma, se llega al valor del suelo como residuo y se comparan esos dos valores. Perfecto, entonces tenemos ya los resultados de la tercera pregunta y ya vamos con la cuarta, son 5 preguntas. Tenemos esta que es respuesta abierta
que es referente a qué instrumentos o mecanismos para la financiación del desarrollo urbano aplican en sus ciudades o municipalidades. ¿Encontró algún elemento común con la batería de instrumentos de Colombia? Ustedes ahí pueden ir escribiendo cómo se hace la consulta, qué instrumentos o mecanismos para la financiación del desarrollo urbano aplican en sus ciudades o comunidades. Eso con el motivo de conocer también cómo llevan el tema al interior de los países. Entonces dejamos espacio para que nos puedan apoyar contestando, por favor. Perfecto, ya vamos teniendo algunas de las respuestas. Continuamos brindando algunos minutos mientras tenemos más. Continuamos con los minutos de espera mientras tenemos mayores respuestas. La pregunta es sobre qué instrumentos o mecanismos para la financiación del desarrollo urbano aplican en sus ciudades o municipalidades. Si encontró algún elemento común con la batería de instrumentos de Colombia que fue presentada por Magda en su exposición. Al momento tenemos dos respuestas. Bueno, por el tiempo vamos a estar finalizando la pregunta para continuar con la quinta. No obstante, vamos a socializar los resultados. Si estimada Magda me confirma si logra verlos. Si no, ahorita proyecto otra pantalla. Me avisa si no. No se ve. Ok. Permítame entonces y voy a proceder a compartir este espacio. Bueno, predial dice CAM 9000 y transferencia de potencialidades. De pronto esa transferencia de potencialidades se parece a la transferencia de derechos de construcción. Le pregunto a la persona que responde urb.miglascano. Si es lo mismo, de pronto quisiera compartirnos de qué se trata. Miguel, es lo mismo, ¿sí? Ok, Sí, el chat nos dice que es lo mismo, correcto, sí. listo. Gracias, Per- Miguel. Perfecto, y bueno, para finalizar ya este segmento de sesión interactiva, vamos ya con la última pregunta. Y la última pregunta, estamos iniciando en estos momentos, de igual manera es pregunta abierta sobre qué recomendaciones puede dar para que las ciudades o municipios potencien la generación de recursos propios en sus territorios. De igual manera, una pregunta con respuesta abierta y la misma dinámica, dejamos unos minutos para poder tener el apoyo de ustedes y poder corresponder a qué recomendaciones pueden dar para que las ciudades o municipios puedan potenciar la generación de recursos propios en sus territorios. Dejamos el espacio y de antemano pues le agradecemos el apoyo para poder contestar a la pregunta. Nuevamente damos el espacio para poder tener el apoyo de ustedes para responder a esta pregunta sobre qué recomendaciones pueden dar para que las ciudades o municipios potencien la generación de recursos propios en sus territorios. Esto es conforme a lo que ustedes identifiquen adecuado o conforme al trabajo que realizan en sus países. Así que de antemano agradecemos el apoyo para poder corresponder a la pregunta. Si en caso no les permite o no pueden colocar la respuesta en este cuadro de diálogo, de igual manera en la herramienta del chat pueden hacer llegar sus respuestas. Esta pregunta es un poco abierta, más abierta que la anterior, para tener de pronto alguna suerte de recomendaciones o inclusive de dificultades en sus vivencias en sus países para
que los territorios, esas unidades locales puedan generar recursos propios. Les mostraba yo el ejemplo de Gachanzipá, que ahí la recomendación que siempre ponemos como caballo de batalla es que se sincronice el instrumento de planificación con el instrumento de financiación, ¿no? Casi que es ayudarle al ente territorial a pensar, ¿no? Reconociendo que hay territorios que tienen menores capacidades que los otros, y yo creo que en nuestra experiencia, por lo menos colombiana, y en lo que hemos estado trabajando en los últimos años, es en lograr simplificar contenidos, en orientar al municipio a que se enfoque o tenga un enfoque más diferencial, que no incorpore todos los instrumentos que tiene la ley, sino que se enfoque en unos, en aquellos que le sirven de acuerdo al contexto. Y este fue el ejemplo que pusimos con Gachanzipa. En su momento le funcionó y vio la oportunidad de implementar este instrumento de la participación en plusvalía. Eh, Porque entendió que era importante sincronizar la planificación con el instrumento de financiación. No sé si hay algún comentario al respecto o damos ya por concluir. Perfecto, Magda. Sí, bueno, por el momento en el tema de la encuesta nos indicaban de que, por ejemplo, una recomendación de introducir la participación en plusvalía con ocasión de la revisión y ajuste de los POP, que es el Ujú, momento en el que se presentan los hechos generadores y pues también ujú. la retroalimentación que nos compartía. Y entonces, en ese sentido, con eso finalizamos este proceso, este segmento, mejor dicho, de la sesión interactiva. Y nuevamente agradecer el apoyo, estimada Magda, para socializar esta información con los participantes. Y previo a cerrar la sesión, también comentar que, por ejemplo, esta grabación de esta sesión va a estar alojada en la plataforma Cooperasur. Estamos colocando en el chat el enlace de esta plataforma en el cual están las diferentes grabaciones de los webinarios que hemos venido realizando, no solamente en el tema de vivienda, sino que también en otros ejes de trabajo de Proyecto Mesoamérica, medio ambiente, telecomunicaciones. De igual manera, los invitamos a que puedan eh, ver la página. Hay también cursos que se ofrecen diferentes temáticas y son de carácter gratuito. Entonces, los invitamos de igual manera si necesitan o desean ver alguna información presentada por Magda, ahí va a estar la grabación para que puedan tener acceso o difundirla a otros compañeros de trabajo que por quizás cuestiones de agenda no nos pudieron acompañar en la sesión de ahora. Entonces, nuevamente agradecemos el apoyo al Ministerio de Vivienda de Colombia, especialmente Magda. Gracias a usted por el apoyo y el espacio para la Con el presentación. mayor de los gustos. Muchísimas gracias, Magda. Entonces, bueno, cerramos este espacio por acá y les deseamos un excelente miércoles. Feliz día a todos. Feliz día, gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz día. Muchas gracias, hasta luego.